Hola, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a comenzar, bienvenidos todos. Gracias. Y vamos a comenzar esta reunión de los jueves, el estudio de hoy, eh, del taller Encuentros con Jesús. Y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en este tiempo. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Creemos, Señor, que estás aquí y creemos que tú eres todopoderoso, Señor, tú eres omnipresente, Señor. Te pedimos que tu presencia, Señor, sea manifiesta en este lugar a través de tu Espíritu Santo, Señor, que venga a enseñarnos una enseñanza para el día de hoy, que venga a traernos revelación de quién eres tú, Señor, y de cuál es nuestra condición delante de ti. Pedimos, Señor, que nos guíes en este tiempo y te damos gracias, Padre, por todo lo que tú haces. Te pedimos también por nuevos asistentes a este estudio, que de pronto podamos ver otras personas aquí compartiendo y aprendiendo de tu palabra. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, esta noche vamos a ver el encuentro de Jesús con Judas Iscariote, ¿verdad? Va. Hay que recordar que hay muchos personajes en la Biblia, algunos tienen nombres parecidos, y a Judas se le llama Judas Iscariote porque era hijo de Simón Iscariote, ¿sí? Y era para distinguirlo porque había más Judas en ese tiempo y alrededor de ellos, ¿sí? Entonces, ese es Judas Iscariote del que vamos a hablar hoy. Y la base bíblica del estudio de hoy está en el libro de Mateo, capítulo 26, capítulo 26, versículos 47 al 50. ¿Ok? Se los voy a leer en la nueva traducción viviente. Es un pasaje que si no lo has leído en la Biblia, seguramente tienes referencia de él. ¿Sí? De hecho, hay frases ahí muy conocidas al respecto, ahorita las vamos a comentar. ¿Sí? Dice el versículo 47 de Mateo 26. Mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Versículo 48. El traidor, Judas, había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando los salude con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús. Saludos, rabí, exclamó y le dio un beso. Jesús dijo, amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Muy bien. Bueno, aquí empezamos a platicar de este personaje, ¿verdad? Es un momento crucial en el ministerio de Jesús. ¿Sí? Sabemos y entendemos que todo esto estaba ya profetizado y estaba previsto por parte de Dios. Nada de esto que estaba pasando era una sorpresa para Dios. ¿Sí? Judas había dicho que debían arrestar al hombre a quien él saludara. ¿Sí? Era la señal que les dio. ¿Sí? Él, inspirado por Satanás, va y ofrece eh, a los líderes judíos, les dice, yo tengo la manera de entregárselos, de dónde lo pueden arrestar cuando esté relativamente solo o con pocas personas. ¿Sí? El arresto no lo hacían soldados romanos bajo la ley romana, porque Jesús no había cometido ningún delito bajo la ley romana, sino lo estaban haciendo los líderes religiosos. Dice aquí que fueron enviados, los habían enviado los principales sacerdotes y ancianos del pueblo. Ancianos se refiere a líderes religiosos, ¿sí? A los más grandes, a los que tienen más experiencia. Eran quienes realmente estaban haciendo el arresto. Judas identificó a Jesús no porque los que iban no lo podrían reconocer. Ya a esas alturas Jesús ya era conocido por todos. Ya había hecho muchos milagros en esa región, ya era bien conocido, pero sí, pero tomó el papel de identificarlo con una señal, porque él le había aceptado ser el acusador formal, ¿sí? En caso de que fuera llamado a juicio. Entonces, de alguna forma, era como decir, yo lo acuso, ¿verdad? Y luego podemos hablar después con más detalle
que uno de los nombres de Satanás, del diablo, en la Biblia es el acusador. Entonces Judas estaba cumpliendo el papel de Satanás, literalmente. Y bueno, ya ahorita vamos a indagar, porque lo que siempre hacemos en estos estudios es ver qué errores estaba cometiendo este personaje e identificar en qué escenario nosotros podemos caer en ese error para evitarlo, ¿verdad? Entonces aquí empezamos a ver cuál era la identidad de Judas y qué era lo que él estaba haciendo, ¿sí? Entonces Judas supo conducirlos a uno de los lugares donde Jesús se retiraba, ¿sí? Se retiraba a orar, para que donde no hubiera personas que interfirieran con el arresto. O sea, no lo iban a arrestar cuando estaba alimentando a la multitud, es evidente, que pues, no los iban a dejar. Ellos esperaron al momento. Judas era uno de los 12, sabía perfectamente los tiempos de Jesús. Cuando Jesús, que a través de todos los evangelios vemos que Jesús se apartaba para orar, ¿sí? Antes y después de un milagro hacía eso. Entonces, ¿sabían en dónde? En el Monte de los Olivos, ¿verdad? Esa costumbre de retirarse al Monte de los Olivos fue la que proporcionó a Judas esa oportunidad de hacerles a los principales sacerdotes judíos una oferta. Básicamente, es como si fuera a decirles, ¿saben qué? Los miércoles en la noche va al Monte de los Olivos a orar, yo los puedo guiar, yo los puedo conducir, ¿sí? Dice el libro de Marcos 14, versículo 10. Dice, Marcos 14:10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes para llegar a un acuerdo de cómo entregarles a Jesús a traición, ¿verdad? Aquí estamos viendo estos pasajes que sustentan toda esta historia y el contexto de la historia, ¿verdad? En la escena de la unción de Jesús en Betania se revela un hecho de Judas. La semana pasada hablamos de eso. Perdón, la antepasada, me parece que fue. Eh, ya olvidé un poquito si fue la pasada, pero es en ese escenario en donde María, la hermana de Lázaro, unge a Jesús, se dio el momento en el libro de Juan, capítulo 12, fue la pasada, de los versículos 1 al 8, se da ese momento en donde Judas Iscariote se indigna porque habían desperdiciado, según su apreciación, un bote de perfume de gran precio. Pero no se indignó porque realmente tuviera cuidado de los pobres, porque su argumento fue, este perfume se hubiera vendido y hubiéramos ayudado a muchos pobres, pero no era eso. Ahí se reveló su verdadera preocupación y motivación, su verdadero ídolo, que era el dinero, porque él quería que hubiera más dinero en la bolsa, porque de ahí robaba, ¿verdad? Entonces, aquí se confirma en este escenario, se confirma lo que se vio allá, ¿sí? Que Judas estaba motivado por el dinero. Si fue a hacer un arreglo con los judíos para entregar a Jesús, fue por 30 monedas de plata, ¿sí? Entonces, aquí en el Evangelio, en el Evangelio de Juan, revela que Jesús distinguía a Judas de los demás discípulos. Porque todos los discípulos caían en errores, igual que nosotros, ¿verdad? Pero nunca se cuestionó su amor. Al menos no era tan, tan impactante el cuestionamiento de Jesús acerca del amor que los apóstoles tenían, ¿verdad? Pero de Judas, Jesús dijo cosas interesantes. Por ejemplo, en el versículo 70 del capítulo 6 de Juan, versículos 70 y 71 de Juan 6, dice, entonces Jesús dijo, yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde lo traicionaría. ¿Okay? O sea, Jesús sabía muy bien que alguien lo iba a traicionar y sabía quién. Así es. Y les dice, y se los dice a todos antes, ¿verdad? Dice, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Ya, y así se refería
Jesús al apóstol Judas, ¿verdad? Entonces, hay algo bien interesante que es que la palabra griega que se usa para decir que Judas besó a Jesús sugiere algo más que un saludo improvisado. Judas le dio a Jesús una muestra ferviente de afecto que se reserva solamente para los amigos más íntimos. Tú no saludas, yo saludaba de beso a mi papá y saludo de beso a mi hermano. ¿Sí? O sea, ese es un saludo especial. ¿Sí? Y en aquel tiempo, vaya, culturalmente, pues nosotros no nos andamos saludando de beso. ¿Verdad? Bueno, ahí hay un video de Andrés Manuel que dice que yo beso a los hombres, ¿verdad? Pero habría que ver, es un caso especial. Culturalmente no lo hacemos, ¿verdad? Y en ese tiempo tampoco se saludaba de beso a todos. Era un beso especial. O sea, la tradición tiene un doble peso, porque con el beso estaba diciendo amigo, hermano, ¿sí? Te respeto, te quiero, eres mi amigo, eres especial. Y era todo lo contrario, pero simbólicamente la señal que estaba dando era esa. ¿Sí? O sea, no se le ocurrió, pues con el que choque el puño o con el que le dé una sí, algo. No. Fíjense cómo, por eso dicen ahora el beso de Judas. Intentando cagar bien. Que es una traición arretera. No sé si la palabra es correcta, pero todo tiene significado en las culturas, ¿verdad? Y eso a mí me parece que tiene un impacto fuerte, que haya decidido acusarlo, señalarlo de esa forma, ¿verdad? Era como para establecer el grado de traición que estaba haciendo. Una traición. Sí, o sea, porque aparte estaba traicionando a Dios, y un engaño. Sí, al Mesías. Sí, y no es que él ignorara eso, pero su corazón estaba en lucha, pero no supo pelear la batalla. ¿Sí? Sí, entonces Jesús estaba siendo muy ignorante del corazón de Jesús en el sentido de que llegó con una multitud de hombres armados a arrestarlo. Jesús no iba a pelear, pero no lo conocía. Por eso dijo, mejor me llevo al SWAT, porque si te pone el brinco. Y también estaba siendo tan hipócrita que Jesús usó besos, una señal de afecto para traicionarlo. Judas usó una señal de afecto para traicionar a Jesús. ¿Sí? Los motivos de Judas para este acto ofrecen uno de los misterios más profundos de la Biblia, ¿eh? O sea, porque si lo analizamos, tú dices, espérame, a ver, uno de los 12 apóstoles elegidos de manera especial por Jesús, ¿sí? Se atrevió a, después de conocerlo y de ver todos los milagros y prodigios, todas las muestras de que Él es hijo de Dios, ¿sí? Todavía aparte, por unas monedas, toma la acción de traicionarlo y entregarlo. No lo podemos entender. O sea, ¿cómo te explicas? ¿En qué momento crees que puede ser conveniente para ti traicionar a Dios? O sea, no tiene sentido. Entonces, y también no es menos difícil el entender por qué su elección como apóstol. Pero ahí es donde entra la sabiduría de Dios, ¿verdad? Los propósitos de Dios son más altos, o sea, sus pensamientos, dice la Biblia, que son más altos que nuestros pensamientos. Y también cómo Satanás iba a intervenir en este escenario, en esta escena. Entonces no puede haber una explicación simplista, y hoy no vamos a tratar de explicar por qué Judas actuó así. Lo que vamos a tratar de entender es, bueno, qué estaba pasando ahí y en qué errores pudiéramos nosotros caer parecidos a los que él estaba cometiendo. Okay. Podemos, o sea, si somos muy ingenuos, pudiéramos pensar, no, pues yo no tengo manera de traicionar a Jesús. ¿En serio? ¿En serio? Si todos los días puedes darle la espalda de alguna forma. No lo puedes entregar con un beso, porque eso ya sucedió.
¿sí? Pero, ¿cómo estamos siendo delante de Dios? ¿Estamos siendo fieles, leales, todo el tiempo, en todas nuestras acciones, en todos nuestros pensamientos, en todas nuestras palabras, en todos nuestros roles? Eso es lo que tenemos que ver, ¿sí? No se trata de señalar a un personaje, porque todos pecaron, todos fallaron. El más especial de los personajes de la Biblia cometió un error, nomás Jesús no, ¿sí? Entonces, no vamos a dar una explicación exhaustiva del comportamiento de Judas, pero vamos a analizar algunos puntos que nos pueden ayudar, ¿verdad? Algunas observaciones son, por ejemplo, entendemos que Jesús escogió a Judas como apóstol y que Judas, igual que los demás discípulos, confesó a Jesús como Señor y Salvador. Lo identificó como Mesías. Lo identificó. Saber que Dios existe es una cosa. Seguirlo y adorarlo por sobre todas las cosas es una cosa muy diferente. ¿Sí? Y aquí estaba pasando algo relacionado. Dice la Biblia que hasta los demonios creen y tiemblan. Digo, pues no, porque saben que existe. El que yo diga Dios existe no me diferencia de un demonio. Así en ese nivel. Es lo que piensa Dios. De alguien que dice, sí, yo sé que existe. Pues sí, pero sí creo que existe. Pero ¿cómo impacta eso en tu vida? ¿Sí? O sea, ¿qué tanta temor reverente le tienes? Porque saber que existe y no conocer cómo es Él es un gran problema. Nos metemos en muchas broncas porque tenemos problemas de identidad. No sabemos quiénes somos nosotros y no sabemos quién es Él o cómo es Él. Entonces, aquí estaba él, Judas estaba cayendo en el terror y sabía que Dios existía, sabía que Jesús era el Hijo de Dios y no se quiso rendir a sus pies al tiempo. Era momentáneo, ¿sí? Eso cuenta es como decir, sí, él dijo que era cristiano, él dijo que era seguidor, dijo que era apóstol, dijo que sí, pero no actuaba. Entonces nosotros en qué condición estamos. Tal vez no vamos a sentirnos en ese nivel de tradición, pero ¿cómo estamos viviendo nuestra fe? ¿Soy o no soy realmente un seguidor de Cristo? Otro punto es que creemos que sí podemos intuir a través de las escrituras que Judas no estaba rendido 100% a los pies de Jesús como su Señor. ¿Sí? Porque hay muchas evidencias de lo contrario. Por ejemplo, vemos que Cristo lo llama instrumento del diablo en Juan 6:70. ¿Sí? Lo llama hijo de perdición en Juan 17:12. La Reina Valera Revisión 1960 le llama hijo de perdición. Vemos que en Lucas 22:3, ahí aprendemos que Satanás entró en Judas. ¿Sí? Luego en Juan 13:2, Satanás puso pensamientos en Judas. ¿Sí? Luego en Juan 13:27 volvemos a leer que Satanás entró en él. Y son diferentes episodios. Luego vemos en Hechos 1:25 que Judas abandonó el ministerio de los 12 apóstoles. Entonces es evidente que no vivía como un hijo de Dios, siendo de los 12. No se había entregado de todo. Así es. Entonces, podemos entonces decir que después de esto, después de ver cómo Jesús y cómo vivía él como un seguidor de Cristo, cómo era un falso seguidor, ¿sí? Podemos entender que la participación de Judas en el ministerio de los 12 es un acto soberano de Dios. Él decidió hacerlo de esa forma. ¿Por qué? Porque para empezar estaba profetizado que iba a ser traicionado. ¿Sí? No era algo nuevo, no era algo desconocido para Dios, ni mucho menos, pero ni para los judíos que tenían las escrituras. Entonces, Judas es el tipo digamos, de profeta que apostata de la fe, porque profesa la verdad, pero la traiciona deliberadamente. ¿Sí? Es como si yo me pongo a enseñarles de las escrituras y me aferro a vivir mi vida pasada. Estaría cayendo exactamente en el mismo error.
Por eso Dios me bendice al estar en esta posición el día de hoy, porque Dios me está hablando y me dice, tú también, tú esto tú no lo haces, corrígelo. Aquí no vengo solamente yo a hablar cosas para que ustedes las aprendan. Yo mismo estoy siendo tratado por Dios en todos estos temas. ¿Sí? Dice el libro de Juan, capítulo 6, versículos 62 al 64. Si lo quieren leer, primero en la nueva traducción viviente, o si quieres la Reina Valera, si quieres leerla. Lo puedes leer en la que quieras. Lo leemos en la otra. ¿62 a cuál? Al 6.4. ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen, pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. ¿Sí? Entonces, esto no era una sorpresa para Dios. Él ya sabía que unos no iban a creer y sabía quién lo iba a traicionar. Entonces, no es, lo que quiero decir es que no, la traición de Judas no fue una desviación del plan. Simplemente que Dios conoce el corazón de todos nosotros. Y sabemos que Dios está fuera del tiempo. Él ya vio toda la película y constantemente la está viendo. Para él no es presente, futuro, pasado. Él está siempre, en todo tiempo, en todo lugar. El tiempo es para nosotros. Pero él ya sabía ya sabe quién lo va a traicionar, quién no va a creer. Entonces dice, pues lo uso, ya que él tiene este corazón, él es el que encaja en esta acción, ¿verdad? Y lo usa. Entonces, así es como podemos explicar de por qué un apóstol lo traiciona. Porque de una manera simplista podríamos creer que es un error, o sea, que el plan salió mal, ¿sí? Esto no debió pasar. No, sí, o sea, no debió pasar, pero Dios sabía que iba a pasar y lo encaminó hacia sus propósitos. Luego dice, cuando andas en el camino de Dios, hasta lo malo actúa para ti. De hecho, Romanos 8:28 dice que todo obra para bien de los que lo amamos. ¿Sí? O sea, obviamente vamos a experimentar cosas que no queremos experimentar. Creo que es Romanos 8:28, esto es lo que creo. Eh, 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 Vamos a experimentar cosas que no queremos, va a haber tragedias en nuestras familias, va a haber cosas buenas, cosas malas, pero incluso lo malo, si tú verdaderamente amas a Dios, buscas amar a Dios sobre todas las cosas, Él le saca provecho. Él no te manda la calamidad, ¿sí? Él no te manda la calamidad, pero sí lo aprovecha tu bien, para tu bien. ¿Sí? Obviamente tenemos que estar en esa conexión íntima con Dios, en esa comunión, porque dice Romanos 12:2, no os amoldéis al mundo actual. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, Sí. más bien de que Dios los transforme en personas nuevas a cambiarles la Manera manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es Buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Ah. Romanos 12:2. ¿Sí? Esto ayuda mucho para interpretar lo que me está pasando. ¿Sí? ¿Sí? Si yo permito que Dios renueve mi mente, ¿sí? Transforme mi pensamiento para tener el pensamiento de Cristo, es más fácil que entienda por qué pasan las cosas, o cómo puede Dios aprovecharlas para mi bien. Y por eso, en el proceso de sanidad, el paso de dar gracias, que es de los últimos pasos, es posible con una mente renovada. Porque si no, no te va a cuadrar lo que te está pasando. ¿Cómo Dios lo va a usar? O sea, ¿por qué? Pero si tú, si tú dice, no dejen, no, perdón, dice que dejen que Dios los transforme al cambiar su manera de pensar. O sea, nosotros tenemos que estar dispuestos. Aquí venimos al estudio todos los jueves, a lo mejor vas a la congregación el fin de semana y escuchas la palabra de Dios y escuchas mensajes y todo. Pero si tú no estás en la actitud de creer que eso es la verdad, que Dios te está transformando a través de esa verdad que estás escuchando, estás perdiendo del efecto que Dios quiere hacer en tu espíritu, en tu corazón, en tu alma y en tu mente. ¿Sí? Y es importante para poder interpretar muchas cosas. No vamos a entenderlo todo, pero estamos en ese proceso de cada vez ir entendiendo más cómo quiere Dios que yo sea, y qué quiere Dios de mí en cada situación, ¿verdad?
Y tener un corazón noble, hermano. Sí, así es. Y ahí te dice la clave. ¿Cómo quiero? O sea, quiero conocer la voluntad de Dios. Pues la mente renovada es parte básica. Si no, no lo vamos a ver. O sea, no lo vamos a ver como buena, agradable y perfecta. Siempre es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios. Y una cosa es la voluntad absoluta, lo que Dios dice que quiere que sea así, y otra cosa es la voluntad permisiva. Ahorita estamos en un tiempo donde Satanás, que le llama el Dios de este siglo, el Dios con D minúscula, es el Dios de este siglo, está operando. El Dios con D minúscula es un demonio. Está operando y ahí, o sea, todo lo que pasa no es la voluntad absoluta de Dios, porque estamos en un tiempo donde se le permite a Satanás operar y por eso somos tentados y por eso mete discordia entre no sé, pareja, amigos, familia, vecinos. Sucede, ¿verdad? No lo digo por nadie en especial, pero saludos a donde. Entonces, estoy bromeando. Estoy bromeando. Entonces, otro punto es, fíjense, tal vez la idea que Judas tenía de Jesús como el Mesías podría ser real. O sea, tal vez él quiso creer o quiso ver, o sea, quiso como creer en lo que estaba viendo, ¿verdad? Pero estaba siendo confrontado porque él también, como judío, decía, a ver, sí, Jesús es el Mesías, pero ¿por qué los judíos se excitan tanto en querer dañarlo, en querer desacreditarlo, incluso matarlo, arrestarlo y matarlo? Porque la intención de ellos era acabar con él. Estaban tan cegados por la obra de Satanás que tenían un velo que no entendían que Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando por siglos y lo tenían enfrente. Pero tú puedes tener la verdad enfrente de ti y no la vas a creer porque tu corazón no está hacia eso. ¿Sí? Porque ellos lo esperaban como Sí, como un guerrero. Como un guerrero, un rey poderoso que los iba a liberar del imperio romano. Sí, o sea, en ese tiempo. O sea, no estaban buscando que la gloria de Dios fuera manifiesta, sino ya ser liberados del poder, un poder de venganza del imperio romano. Sí, la motivación era incorrecta. Y sí va a suceder, pero en su tiempo. Sí, así es. Eh, entonces Judas tenía una mente sin regenerar. Por eso falló, no vio la voluntad de Dios en todo lo que estaba sucediendo. Entonces, Judas, satánicamente inspirado, codicia el dinero. ¿Sí? Tuvo la oportunidad de servir a Dios personalmente, pero no avanzar en el conocimiento de Cristo. Tú puedes hacer un servicio a Dios y estar muerto espiritualmente. Ojo, eso me puede pasar a mí, me puede pasar a ti, puede pasar a cualquiera. ¿Sí? Entonces, por no querer dejar atrás sus pasadas maneras de vivir, sus tradiciones, por el amor a un ídolo, el dinero, no pudo vencer la tentación. Prefirió buscar el beneficio terrenal por sobre el beneficio de gozar del perdón y del amor de Dios. Cambió por 30 monedas de plata su eternidad. No tiene ningún sentido. Pero si tú eres ignorante o débil en tu fe, Satanás puede quitarte lo poquito que tienes porque no tienes el valor de ir por más, de ir decididamente atrás de ti. Y a Judas le pasó. Él no tuvo el valor de decir, voy por todo. ¿Qué tengo en esta vida que me convenga más que tener el favor de Dios? ¿Qué puedo tener? Ojo, nosotros no tenemos tanta tentación en ese aspecto, porque no tenemos nada. A lo mejor la tienen más dura los que sí quieren. Entonces, están siendo probados en su corazón por eso, ¿verdad? Pero la realidad es que por más millonario que sea, la necesidad que tú tienes en tu corazón de Dios esa no distingue idiomas, no distingue si eres un jeque árabe o si eres el empresario de aquí de Nueva York, es igual. O si eres un ranchero de Guanajuato. Exactamente lo mismo. No hay nada en este mundo que convenga mantener, sostener o aferrarte a ello o ir por ello por sobre el amor
por sobre el buscar a Dios. ¿Sí? Porque todo lo que tengamos aquí es temporal. Y sí tenemos anhelos, tenemos sueños, queremos cosas. ¿Sí? Trabajamos para que Dios provea nuestra casa. ¿Verdad? Eso no está mal. Pero lo que está mal es ponerlo por sobre el amor a Dios. Judas cayó en ese error. ¿Sí? Entonces, otro punto importante que podemos platicar al respecto para tratar de entender lo que estaba sucediendo en esa escena es que el arrepentimiento de Judas, se usa la palabra griega, fue, se llama metameleia, no sé cómo se pronuncia el griego, pero es un cambio de parecer, es un remordimiento, como un arrepentimiento superficial, como cuando te sientes mal, Pero ¿de qué manera? Ya lo hice. pero se te olvida, sí, pero te sientes mal o porque te pescaron, ¿verdad? Pero no fue un arrepentimiento, que es otra palabra, metanoia, que es un cambio de mente, un cambio de corazón. Ese es cuando dice Jesús, arrepiéntete y cree en el Evangelio, ese arrepentimiento es un cambio de dirección. Antes rechazaba a Dios, tal vez no lo decía deliberadamente, pero mi vida eso hablaba, ¿verdad? Pero si yo tengo arrepentimiento, ahora busco a Dios, quiero agradarle. Ese es el arrepentimiento que te permite que Dios te perdone, ¿sí? Y que venga vida eterna para ti. Vida eterna, vida después de la muerte. Seremos resucitados, ¿sí? Si tú has creído y has sido perdonado. Entonces, ese remordimiento temporal le hizo creer que había perdido todo, o sea, que estaba por perderlo todo, porque los apóstoles sacrificaron sus vidas, o sea, entregaron sus vidas, dejaron atrás todo, familia, todo. Entonces él dijo, no, pero pues no tengo recompensa, mejor pues, por no tener una mente renovada, no pudo entender que las recompensas de Dios tienen valor eterno. Sí conviene, por conveniencia, sí conviene seguir aquí. Porque nuestra vida no se termina con nuestra muerte terrenal. Puede haber muerte eterna o vida eterna. Entonces, ¿qué momento te conviene más buscar tus bienes, tus beneficios terrenales? Se van a acabar 70 años, 80, sí, todo muy bien, 90 ya. Un caso especial, ¿sí? Entonces, ese fue un error de Judas, no entendió el valor eterno de las recompensas de Dios. ¿Cómo lo vas a cambiar por unas monedas? Adiós. No tiene ningún sentido. ¿Sí? Entonces, Es que como era el tesorero, desde antes ya estaba trabajando. sí, es lo que vimos en el pasaje de la semana pasada. Entonces me llamó la atención recibir unas monedas a cambio de la creación. Claro, es precisamente lo que estamos diciendo. Sí, él dijo, a ver, ¿qué me ofrece el Mesías? Salvación, vida eterna. Hay promesas de Dios en el Antiguo Testamento que ellos conocían, que te enseñaba a ver que Dios tenía algo después de tu vida terrenal. Y él, pues, por no querer ceder a eso, sí, o sea, no, yo creo que sí supo que Jesús era el Mesías, pero prefirió, se dejó ser seducido por las mentiras de Satanás, ¿sí? Engañador. Así es. Luego se arrepintió, pero su arrepentimiento, porque eso lo vemos en otro pasaje, su arrepentimiento fue superficial. Solo se sintió mal. Y eso ahorita lo vamos a platicar, porque hay una evidencia, él se suicida. Entonces no creyó. Si hubiera pedido perdón, hubiera sido perdonado, ¿eh? O sea, Dios así funciona. No importa lo que hayas hecho, incluso que lo hayas traicionado a él. Si verdaderamente él hubiera tenido un arrepentimiento genuino, él pasa al otro bando automáticamente. ¿Sí? Entonces, la elección de Judas como instrumento predeterminado en el plan divino no lo excusa
de las consecuencias del delito que cometió. Una cosa es que Dios sabía lo que iba a suceder, y otra cosa que le aplauda o lo premie por eso. Simplemente que Dios conoce el futuro, por eso sabe que lo vas a rechazar, pero eso no quita que te va a enjuiciar. No porque Dios lo sepa y no le extrañe, te va a perdonar. Dice la Biblia que Dios no tendrá por inocente al culpable. Todos somos pecadores. Si tú no te arrepientes y crees en el Evangelio, el juicio viene sobre tu persona. Tú pagas tu propio castigo. No tomas el beneficio de que Jesús pagó por ti. Así es de fácil la dinámica. Sí, porque mucha gente cree, no, que ya murió por el pago por un Sí, él murió por todos, pero no todos aceptan el sacrificio. para todos. No lo hacen personal. ¿Sí? Dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 23. Hechos 2, 23. Si lo quieres leer, ¿no? ¿O tú? Si lo quieres leer. No vayan a decir, la mía no tiene Jeremías. La mía no tiene Judas. Así es, tiene un tío jugando. Hechos 2:23, ¿verdad? Sí, Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. sí, ahí estaba, me parece que es el apóstol Pablo que estaba dando la referencia y les estaba diciendo a los mismos judíos, les está diciendo, esto pasó, ustedes fueron. O sea, y Dios sabía que iba a pasar. Esto no les sorprende para nada a Dios. Nada le sorprende a Dios. Nada de lo que sucede en este mundo. ¿Sí? Ni de lo que va a suceder. Todo está perfectamente sincronizado con su reloj profético, con su tiempo. ¿Sí? ¿Sí? O sea, la frase de que los tiempos de Dios son perfectos no es bíblica, pero es verdadero el concepto. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a las preguntas del pasaje. Dice la primera pregunta, mientras Jesús hablaba, ¿quién vino a él? ¿Quién es el personaje del día de hoy? Judas Iscariote, ¿verdad? ¿Y con quién venía él? Con una multitud de hombres. Multitud de hombres armados. ¿Sí? ¿Quién los mandó a estos hombres armados? Dice que los principales sacerdotes. ¿Sí? O sea, los religiosos judíos. Esto no era de los romanos, aunque en alguna versión se lee. Los religiosos judíos, los fariseos, los saduceos. que esperaban al Dios armado. Sí, ellos esperaban, o sea, siguen esperando los judíos, siguen esperando. Los judíos que no creyeron, siguen esperando algo. O sea, siguen esperando la primera de vida. Para ellos no venía. Sí, para ellos no ha venido. Ya sabemos que ya vino, es Dios, y que va a regresar en su segunda venida. ¿Sí? ¿Qué iba a hacer Judas? ¿Cuál era el plan? El plan de Judas era entregarlo, traicionarlo. ¿Y cuál era la señal para que supieran que era Jesús? Un beso. Un beso. Un beso reservado para los amigos más íntimos. ¿Sí? Cuando se acercó a Jesús, ¿qué le dijo y qué hizo? Saludos, David, y le dio. Sí. Dijo, maestro. Le dio un beso. ¿Qué le dijo Jesús? Amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. ¿Qué hicieron luego los que venían con Judas? Arrestaron. Entonces, ese es el repaso del pasaje y vamos a ver a las preguntas de opinión general. ¿Guarda la gente a veces falsas expectativas en lo que espera? ¿Sí? Sí. Y aquí podemos asociarlo con el personaje de Judas. Tal vez él esperaba algo diferente de Jesús. Cuando no lo vio, dijo, y no me voy a hacer rico, no me sirve, mejor lo busco por otro lado, ¿no? O sea, utilizo mi posición, pero de otra forma. No sé, tal vez es la actitud que pudo tener, y nosotros también tenemos que ser sinceros delante de Dios y pensar qué expectativas tengo yo de Dios, verdaderamente que estoy creyendo. Creo, o sea, porque
que digo que sigo a Cristo, que espero de Él. Hay que tener claro, la Biblia es muy clara en lo que enseña de las promesas de Dios para nosotros. ¿Sí? Y a veces, lo único que nos va a sostener en la fe es creer en esas promesas, es creer en que Dios va a cumplirlo. Porque si tú no vas a tu Biblia todos los días a buscar lo que Dios te tiene guardado para ti, entonces, ¿cómo esperas enterarte? ¿Cómo esperas eh, agarrar un poco de esperanza en los tiempos difíciles? Ahorita estamos de vacaciones, ¿no? No nos está pasando nada malo, bueno, sí tenemos eh, aflicciones, pruebas, ¿verdad? A veces en otras personas, a veces en nuestra familia, ¿verdad? Pero la realidad es de que es un tiempo muy valioso que tenemos para poder ir a las escrituras, ¿sí? Pero es pagar un precio. Yo no puedo leer la Biblia si quiero pasarme el tiempo platicando, viendo Netflix o simplemente conviviendo con mis amigos, con mi familia. ¿Sí? Hay que pagar un precio. ¿Sí? ¿No? La sabiduría de Dios no entra como en inyecciones, no la venden en las farmacias, no la puedes, no se compra, no está en los árboles, ¿verdad? No es automática, ¿verdad? Tenemos que buscarla, ¿sí? Para que nosotros tengamos una correcta expectativa de lo que esperamos de Dios, ¿verdad? Y de lo que esperamos de las personas también. Dice el libro de Lucas, capítulo 23, versículos 8 y 9. Dice, Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús, porque había oído hablar de él y hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro. Perdón, Herodes le hizo una pregunta tras otra, pero Jesús se negó a contestar. Herodes, gobernador de ese tiempo, ¿sí? Auspiciado por el Imperio Romano, pero entiendo que era judío, quería ver a Jesús, pero lo buscaba por el motivo incorrecto. Él quería, hace milagros, invítame. Como el gobernador que te invita porque haces tu paramaya. ¿Sí? Y sí, o sea, haz de cuenta que así lo estaba viendo, ¿verdad? Y le pregunto a ver que me diga, claro que quieres saber lo que Dios te diga, o sea, claro que quieres, pero no es la motivación correcta. No quería someterse a Él, no quería reconocerlo como Señor y Salvador. Que quería Él simplemente, voy a ver que me vean. O digo yo jugando una foto con el pastor para que vean para que vean con quién me junto. Les hago esa broma. Es broma. Son siempre otra pregunta, ¿son siempre nuestras motivaciones correctas? No tiene No. ¿Sí? Lo sabemos, ¿no? Estas preguntas son retóricas, sabemos que sí, que no es así, ¿verdad? Y hay que cuidarlo, ¿verdad? De todo lo que hacemos, de todo absolutamente lo que hacemos. Si es en tu casa, tu servicio como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como madre, ¿sí? Todo lo que hacemos tiene una motivación en nuestro corazón, que buscar que sea limpia delante de Dios. Y no se diga a nuestro servicio a Dios, que sea motivado por un amor genuino a Él y por querer darle gloria a Él, por servirle a Él, por trabajar para extender el reino, porque Él merece todo eso. Él merece tomar toda nuestra vida completa, que le entreguemos todo el tiempo, todo. ¿Sí? Nada más que batallamos, porque a veces queremos, es mi Señor, pero yo soy también de repente quiero mandar yo, ¿sí? En mi vida, o quiero confiar en mí, que me voy a fallar, pero a veces somos así, ¿verdad? Entonces, hay que cuidar nuestras motivaciones delante de Dios. Dice en el libro de Hechos, capítulo 24, versículo 26, 24 al 26, perdón. Hechos 24, versículo 24 al 26. Se los leo. Dice, unos días después, Félix regresó con su esposa Drusila, quien era judía. Mandó llamar a Pablo y lo escucharon mientras les habló acerca de la fe en Cristo Jesús. Al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio y el día del juicio que vendrá, Félix se llenó de miedo. Vete por ahora, le dijo. Cuando sea más conveniente, volveré a llamarte. También esperaba que Pablo lo sobornara, de modo que lo mandaba a llamar
muy a menudo y hablaba con él. Sí, aquí estamos hablando de un gobernador, de un líder político, ¿sí? Que le hablaba a Pablo. Aquí no es Jesús el que está siendo utilizado de esa forma, es Pablo, y le mandaba llamar para, para escucharlo, ¿sí? Pero la realidad es que la intención verdadera, la motivación de este líder político era porque él tenía poder para liberarlo, ¿sí? Tenía poder para hacerlo como pasar una prueba que Pablo estaba este, atravesando, ¿sí? Y lo invitaba para que le platicara, pero a ver si Pablo le decía, Félix, con una corta, dame 14, ¿no? Ya dame salida, ¿no? este, y era la motivación incorrecta, él no quería conocer de Cristo, pero fíjense cómo Dios aprovecha incluso tu necedad para que escuches de Cristo, porque al final estaba escuchando el Evangelio, ¿sí? No sabemos el resultado de esto, al menos en este pasaje no se lee claramente si creyeron o no creyeron, más adelante no lo recuerdo, pero fueron expuestos al Evangelio. Hay personas que cometen un error, un delito, y son metidas a la cárcel, que lo merecen legalmente, terrenalmente, la justicia tiene que ejercerse, pero entran a la cárcel para conocer de Cristo. Entonces tú dices, ahí es avergonzado el enemigo, porque el enemigo quería causarte un daño, y lo que hizo fue o sea, lo que sucedió fue que te acercaste para conocer a Cristo. Hay pastores dentro de las cárceles que están vaya, cumpliendo una condena, pero se vuelven líderes espirituales, padres espirituales de otros reos, y pueden hacer su función de pastores aún siendo reos. ¿Sí? Una vez yo conocí personalmente a un hermano ahora cristiano, lo vi ocasionalmente en el estacionamiento de Chiví. Sus hijas estaban batallando ahí con el carro que no prendía, yo me acerqué para ayudar, llegó el hermano, empezamos a platicar y me dijo que a mí me cometieron un fraude, vaya, me involucraron en un fraude por venta de autopartes, y me cayó la policía, no me dejaron ninguna explicación y al bote. Dice, pero ahí yo conocí a Cristo, y ahora voy a la cárcel yo ya salí, pero ahora voy para servir, para estudiar, para predicar. Y esa es la forma. Entonces, eh, eh, a veces la motivación de las personas a nuestro alrededor puede ser incorrecta, ¿sí? Y a veces puede ser incluso invitado en una reunión que no es una reunión de creyentes, ¿verdad? Y alguien te puede preguntar con una mala motivación, pero si te están preguntando por Cristo, tú testificas, tú no sabes quién va a escuchar el mensaje y cómo Dios puede utilizarlo, ¿verdad? Pero sí, del otro lado, nosotros tenemos que cuidar nuestra motivación, acercarnos a Dios cada día con la motivación correcta, no nomás por el beneficio, no nomás por la bendición, ¿sí? Es porque Él merece mi tiempo, merece mi corazón completo, ¿sí? ¿En dónde estoy poniendo? Donde tengas tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi tesoro? Ahora, otra pregunta, ¿qué tan importante es una buena comunicación en las relaciones? Pues muy importante, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con el pasaje? ¿Verdad? Pues yo creo que tiene que ver con esta cuestión de que Judas estaba pegado a Jesús, pero no estaba captando nada del mensaje, no estaba recibiendo la enseñanza, no estaba siendo transformado por el Evangelio directamente hablado por Jesús. No había una comunicación buena, y era en que vivía, pasaron 3 años juntos, caminaban juntos, dormían juntos, comían juntos, ¿sí? Entonces, pero pues algo había ahí que no cuadraba, porque el mensaje no le estaba llegando, su corazón estaba endurecido, ¿sí? Entonces, entre nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que no suceda eso, ¿verdad? No caer en este tipo de errores de comunicación, donde podamos estar tal vez escuchando de la palabra y no aprovechando nada de lo que Dios está hablando. Porque hoy no soy yo el que habla, cuando te leo la Biblia es Dios
que te está hablando, ¿verdad? ¿Qué comunicación estás teniendo con Dios? ¿Qué tanto estás aceptando el mensaje de Dios? ¿Qué tanto crees que la Biblia es la verdad? Tenemos que cuidar eso, porque si no estamos desperdiciando nuestro tiempo, ¿verdad? Otra pregunta. ¿Por qué la traición de un amigo o de un ser querido es tan dolorosa? ¿O por qué es más dolorosa que el daño que nos puede hacer un enemigo? Sí, porque la confianza que tú depositaste ahí, No lo esperaba. sí, no lo esperas de un amigo. Y a veces cometemos ese error, ¿eh? Yo he cometido el error de traicionar amigos por tonterías. Por descuidarme, ya cuando acuerdo, ya cometiste el error. A veces debes siempre pedir perdón, debes tratar de remediar el problema, pero no siempre lo puedes remediar. Y hay que tener cuidado. Todos podemos caer en este tipo de errores. Dice el Salmo 55, capítulo 2, digo, versículo 12 y 14. Salmo 5:5, versículos 12 y 14. Te los leo. Dice, no es un enemigo el que me hostiga, eso podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia. De ellos habría podido esconderme. En cambio eres tú, mi par, mi compañero y amigo íntimo. Cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios. ¿Sí? Está hablando, el salmista está diciendo, o sea, no es un enemigo el que me está hostigando, el que me está afectando. Lo espero de un enemigo, ¿no? Si tuviera un enemigo, es natural que espere que él actúe en contra mía. No, pero eres tú, amigo mío, eres tú, mi compañero, el que me está traicionando. Y nosotros íbamos juntos a la casa de Dios. Y está descargándose el salmista delante de Dios porque un amigo lo había traicionado. Y es doloroso. ¿Sí? Judas traicionó a Jesús y se llamaba amigo. De hecho, Jesús lo reconoce y le dice, amigo, haz lo que vienes a hacer. ¿Sí? Pero obviamente él no estaba siendo amigo. Realmente estaba siendo desleal. Estaba fallando al compromiso que tenemos. Es un pacto no escrito con la familia, bueno, es familia y es sangre, y hay otro tipo de compromiso, pero con un amigo que no es de tu sangre, haces ese pacto tácito. No lo pones por escrito, no lo hablas de esta forma, pero se espera lealtad. ¿Sí? Entonces, Dios espera lo mismo, espera lealtad, ¿no? O sea, espera que seamos fieles, leales, ¿sí? Que lo sigamos verdaderamente. O sea, sí le estamos fallando, sí lo estamos traicionando cuando caemos en pecado, por más sencillo que sea, por más insignificante que pareciera. No me estás traicionando a mí, te estoy traicionando a ti, estás traicionando a Dios. Y todos sabemos que no se lo merece. Entonces hay que tener cuidado. O sea, no hay pecado. El pecado no es grande por la acción, es grande porque pecas contra Dios. Por eso es garrafal, por eso el juicio es muerte, por eso la sentencia es muerte, porque estás dañando a lo más grande, ¿sí? Al ser más grande que existe. Ahora, ¿se puede reparar el daño por una traición? Y vamos a leer un pasaje que es continuación de toda esta escena en Mateo 27, del 3 al 10. 27, del 3 al 10. Dice, cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, contestaron. Es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes recogieron las monedas. No sería correcto poner este dinero en el tesoro del templo, dijeron, ya que se usó para pagar un asesinato. Luego de discutir unos instantes,
Finalmente decidieron comprar el campo del alfarero y convertirlo en un cementerio para extranjeros. Por eso todavía se llama el campo de sangre. Así que cumplió la profecía de Jeremías, que dice, tomaron las 30 piezas de plata, el precio que el pueblo de Israel le puso a él, y compraron el campo del alfarero como indicó el Señor. O sea, en el Antiguo Testamento ya estaba profetizado mucho tiempo atrás que esto iba a pasar. Entonces, esto no le sorprende a Jesús, a Dios, como lo hemos dicho, ¿verdad? Y el efecto de la traición de Judas ya no se pudo reparar. Ojo, no hay que perder de vista que había un propósito de Dios en todo esto, que Dios tenía que entregar su vida para volverla a tomar y demostrar que la muerte no tiene poder sobre él. Cuando resucita, él demuestra eso. Por eso le creemos que un día nos va a resucitar, porque él ya resucitó primero. Él puede. Y nosotros no podemos, pero él sí por nosotros. Él sí puede hacer eso por nosotros. ¿Sí? Entonces, hay traiciones que la consecuencia, que el daño no se puede reparar. Va a haber consecuencias permanentes. ¿Sí? Hay otras que probablemente sean menores, y con una disculpa, con un perdón genuino, se puede tal vez eh, eh, subsanar el daño. ¿Verdad? Incluso puede haber, eh, eh, ¿cómo se llama? Cuando se vuelven a arreglar las amistades, puede haber reconciliación, ¿sí? Pero en otros casos no, el daño puede ser permanente. Por eso sí tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos comportamos alrededor de todas las personas que están con nosotros. Una pregunta más personal es, ¿te has sentido defraudado por un amigo o por un ser querido en algún momento de tu vida? Sí, no pierdas la esperanza. Eso tiene un propósito, se puede usar. Dios puede sacarle provecho a eso. Dice Proverbios 27 y 17, este es un clásico y sobre todo para varones, pero aplica para hombres y mujeres. Dice, como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo. Y en la Reina Valera dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre con el trapo con el hombre. ¿Lo puedes leer en la Reina Valera? 27 y 17. Dice, hierro con hierro se aguza, Te gusta. y así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Sí? Entonces, a veces nuestros errores como amigos van a ser usados para forjar el carácter. Si yo te fallo, Dios, eso está mal para mí, yo tengo que pagar por eso, tengo que arrepentirme de ese pecado. Pero Dios puede usarlo para forjar carácter en ti. ¿Verdad? Es lo que dice ese versículo. Ahora, ¿has traicionado la confianza? O sea, ponte del otro lado. ¿Has traicionado la confianza o la amistad de un amigo? Sí, todos lo hemos hecho. Digo, yo no me atrevería a decir que no. De hecho, lo acabo de confesar, eh, que lo he hecho. ¿Verdad? Proverbios 17 dice, un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Léelo por favor en la Reina Valera 60. Proverbios 17. ¿Yo? Sí, En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. sí. Nosotros caemos en ese error de traicionar la confianza de las personas, pero no es el diseño y no es lo que Dios espera. Dios espera que seamos leales. De hecho, esperamos que como amigos seamos tan leales que podamos ser considerados un hermano. Eso es lo que quiere decir ese versículo. ¿Sí? Ese es el nivel de lealtad que Dios espera entre nosotros. No hay falla menor. No se espera que falles conmigo. ¿Sí? Oye, que no, pues hablé a sus espaldas o hice algo que sabía que le iba a afectar. No, o sea, no lo normalicemos, eso no está bien delante de Dios. Se espera mucho más de nosotros. Tenemos que tener cuidado cómo nos comportamos hacia nuestros amigos. ¿Sí? Judas no tuvo ese cuidado. Judas no fue leal. Él no vio. Tuvo la oportunidad de ser un buen amigo, un amigo íntimo, y la desperdició. Ahora, no traicionemos la confianza de Dios. No traicionemos, no seamos desleales, no le demos la espalda.
en lo más insignificante, lo que pareciera más insignificante, hasta en eso hay que tener cuidado. Dios es amoroso, pero también es severo, también es justo. Y no va a pasar por alto ningún pecado que tú no quieras, del que no quieras arrepentir. ¿Sí? Hay otra pregunta un poquito más personal. Bueno, hay una anterior que dice, ¿has pedido perdón y tratado de enmendar tu pecado? Yo creo que también lo hemos hecho, como hemos cometido errores, nos hemos dado cuenta y muchas veces hemos pedido perdón, ¿verdad? Proverbios 17:9 dice, cuando se perdona una falla, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Sí hay que buscar pedir perdón y perdonar. 17:9. Es importante pedir perdón cuando fallamos y perdonar cuando nos pide perdón. ¿Sí? Porque de esa manera el amor florece y Satanás es avergonzado, es hecho a un lado. Pero cuando mantenemos el rencor, cuando retenemos el perdón y no creemos, porque ¿qué hemos escuchado? No, es que no se lo merece. Por eso es perdón, porque no se lo merece. No sería otra cosa. ¿Sí? Hay que perdonar. Y habla también una pregunta muy personal que dice, ¿le, ha, ¿le has sido fiel en todo a tu esposo o a tu esposo? No respondas. Se espera mucha lealtad. Se espera mucha lealtad. Sí. ¿Eres a veces un poco hipócrita o siempre eres sincero? 100%. No responde. Proverbios 26, 18 y 19. Tanto daña un loco que dispara un arma mortal como el que miente a un amigo y le dice, solo estaba bromeando. ¿Sí? No hay mentiras chiquitas, no hay mentiras blancas, ¿sí? No hay mentiras inocentes. No es el nivel de amistad que Dios espera que nosotros profesemos. ¿Sí? Y obvio, pues, donde primero tenemos que manifestar lealtad hacia Él. ¿Sí? No hay pecado chiquito, no hay una acción que me como quiera. Estaba bromeando. O sea, ponte en el papel del que está aquí mintiendo a su amigo, estás mintiéndole a Dios, luego le dices, nada, estaba jugando. No, sí, no, o sea, no hay que. Sí, no, que no se nos haga fácil caer en este pecado. Dice Proverbios 26, 28, la lengua mentirosa odia a sus víctimas. Las palabras aduladoras llevan a la ruina. ¿Sí? Aquí vamos a enfocarnos en la primera parte. La lengua mentirosa odia a sus víctimas. La mentira no es buena. Dice la Biblia que Satanás es el padre de mentira. ¿Sí? Nosotros no queremos ser hijos de Satanás. No queremos ser reconocidos. Que Dios nos diga, que yo no soy tu padre. ¿Quién representa? ¿Sí? Hay que cuidar eso con nuestros amigos, pero sobre todo en nuestra relación con Dios. Aparte de Dios, no puede ser burlado, porque no le puedes mentir. Que conoce cada pensamiento y cada palabra antes de que la diga. Conoce nuestra intención en cada momento. Estamos siendo observados. Nuestro corazón está abierto. No hay nada escondido. Y aunque te salgas a las 4 de la mañana, Él te está viendo. Y bueno, entonces, como conclusión, podemos entender que las falsas expectativas de Judas acerca de Cristo y su hipocresía lo llevaron a entregar a su maestro, lo llevaron a entregar al Mesías. Sus actos de traición ya no pudo reparar y su suicidio lo alejó aún más del perdón y de la salvación. Tuvo consecuencias eternas su error. Debemos cuidar nuestro testimonio, debemos cuidar nuestro caminar delante de Dios. Nuestras acciones tienen consecuencias eternas. Si caes, pídele perdón a Dios, ¿sí? Acércate a Él, no le creas al enemigo. El enemigo va a llegar a culparte, va a llegar a decirte, tú no eres para esto, tú no naciste para seguir a Cristo. ¿Sí? Eso es lo que Dios te quiere decir con esta enseñanza. ¿Sí? Y con esto concluimos la plática de hoy. Si Dios quiere, nos vemos la próxima.